¿Ya? ¿Cuándo va a ser la prueba, profesora? Ahí está. Todo está ahí. ¿Ya? Entonces revisen eso, porque ahí está toda la información. Las clases, como esto, yo lo puedo modificar. Ustedes saben que a veces, ojalá que no, pero pasa que suspenden el día, ¿no es cierto? Y hay que cambiar todo, yo lo voy a actualizar. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que diga la definición de qué es lo que toca la clase. Entonces, vamos a ver, voy a ver si lo puedo escribir acá, ¿no entendés? El programa. Este es el programa que está arriba, se llama Kinesiología Clínica de la Actividad Física y del Ejercicio. Es una mejor. El profesor de laboratorio Héctor Vázquez, ¿conocen? Es exalumno, excelente alumno, y que no se había perdido por unos años de hacer clases porque está sacando su doctorado, y aprovechen a probarlo porque sabe mucho de lo que van a ver ustedes hoy día por aquí, ¿ya? Él me dio un mensaje, y se lo voy a decir, mándalo textual, que es lo que le tengo que decir. Solo el laboratorio A del viernes a las 9:40. ¿Saben quién es el laboratorio A del viernes a las 9:40? ¿Sí? ¿Allá tiene el laboratorio A? Levante la mano. Ya. Es para ustedes este mensaje, ¿ya? Dice, se realizará por adelantado este viernes 29 de agosto a las 9:40 en el gimnasio Kenésico. El resto de los laboratorios comienzan la próxima semana, ¿ya? Ante cualquier duda, comunicarse al correo, anoten el correo del profesor, H. Vázquez con V y con Z, H de Héctor Vázquez, @academicos.uda.cl. ¿Ya? Cualquier duda respecto a esto que le acabo de leer, y en resumen, el laboratorio del viernes comienza esta semana, seguramente lo va a adelantar, y el próximo viernes no van a tener laboratorio. Lo van a adelantar, ¿ya? Entonces, los que son de laboratorio del día viernes, de manera excepcional, comienza esta semana, este viernes. El resto de los laboratorios, en el día que le corresponde, la próxima semana. ¿Estamos claros? Y si alguien tiene alguna duda con respecto a eso, le escribe al profesor al correo que le acabo de indicar. Bien. Dicho eso, vamos a ver, esta clase tiene 4 horas esenciales divididas en 2 de cátedra y 2 de laboratorio. Tiene como prerequisito la asignatura que vimos el año pasado, y la descripción del propósito es objetivo principal, describir y explicar las respuestas y las adaptaciones funcionales de los diversos sistemas frente a ejercicios simples, ejercicios físicos que se refieren al desempeño, como las condiciones patológicas de base comprometen el desempeño de los sistemas. Vamos a tener que condicionar el ejercicio a estas condiciones, ¿ya? Además, generar estrategias que propenden a potenciar las adaptaciones funcionales para un buen desempeño de las actividades de la vida diaria, y además busca desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar diagnóstico de la condición física de las capacitaciones especiales para generar estrategias de intervención que apunten a mejorar la calidad de vida personal. Competencias genéricas: desarrollar capacidades que favorezcan el trabajo en equipo y el uso adecuado de las TIC, trabajo en equipo, aulas. Este semestre seguimos con las aulas, con hacer estrategias de intervención que permitan optimizar la capacidad funcional del individuo y mejorar la interacción e integración del ser humano en su desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria, en su entorno laboral y social. Prueba de evaluación diagnóstica no vamos a hacer porque no tengo tiempo, porque creo que es mucho más. Unidad 1, fundamento de fisiología clínica del ejercicio, conceptos, control de movimiento, fuente energética, que es lo que vamos a ver hoy. Unidad 2, respuesta y adaptaciones al ejercicio, hematológicos, cardiovasculares, pulmonares, capacidad funcional, aeróbica y anaeróbica, que algo vamos a ver eso hoy.
poblaciones con patología de base, van a haber unos cuestionarios que los van a ver todos en el laboratorio con el profesor. Enfermedades endocrinas, acá viene una serie de enfermedades de aquí en adelante, diabetes, obesidad, ejercicio, diabetes, enfermedad renal, síndrome metabólico, que muchas de ellas las van a ver en las aulas. Enfermedades neuromusculares, una serie más. Enfermedades de los huesos, otras más. Y enfermedad oncológica de inmunidad, otras más. Planificación de la enseñanza, clases positivas, distribución de trabajo, trabajos prácticos, evaluaciones, pruebas informativas, los test de laboratorio, trabajos grupales, que es cuando hacen las aulas y la expo final. Este semestre básicamente está estructurado igual que el semestre pasado, aulas invertidas y exposición, que todas reportan a una nota de expo, que engloba las aulas y la expo final. Y las dos pruebas de campo, ¿ya? Ahí está el recurso bibliográfico, otro complementario que se refieren a paper, aspectos administrativos, cualquier duda, el sílabus manda, más que el programa, el sílabus manda, ¿verdad? Que lo pueden revisar en su intranet. Y lo que a ustedes les interesa, y como les decía, no me pregunten cuánto es el porcentaje de cada una de las cosas, porque acá está. Ustedes lo tienen en el celular, lo buscan, ahí, ¿ya? Cátedra tiene un 60%, laboratorio un 40%, la prueba 1 de cátedra tiene un 25%, la prueba 2 un 65% y la suma de las aulas y las exposiciones un 10%. Y el profesor de laboratorio expondrá su parte. Las normativas, ustedes ahí las leen, que la hora del uso, etcétera, etcétera. Eso es el programa. ¿Dudas, consultas del programa? Ahí están los porcentajes de las pruebas, ya vimos la fecha de las pruebas, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? La listado de integrantes de las aulas, si alguien ya miró, ¿no es cierto? Acá están los grupos de las aulas, que son de 7 personas, por donde entré la lista, para que cada uno se vaya mirando, porque en esta, la lista que saqué hoy día había 55, pero cuando saqué esta lista habían, voy a avanzar, 54, por lo tanto hay alguien que no aparece en esta lista, para que se mire, la lista está publicada en intranet, porque, ojo, son 8 grupos en total. Entonces ahí está el 4, 5, el 6, y acá está el 7 y el 8. Yo, ¿qué dice? Los alumnos que no aparecen en esta lista se deben incluir en el grupo 8, porque fíjense que el grupo 8 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Hasta un máximo de 8 alumnos, o sea, se podrían incluir 3 más. Ahí, ¿ya? Si hay más de 8 alumnos en el grupo 8, cada alumno, o sea, de 9 para adelante, que no creo que eso pase, debe gestionar al grupo en el que le permitan ingresar. O sea, él elija del 9 para adelante, dice qué grupo quiere estar, pero no puede, si no están en el grupo 8, no puede meterse a otro grupo, tiene que completarse el grupo 8. Entonces, alguien que ya se dio cuenta que no aparece en esta lista, está ahora acá para ingresar inmediatamente al grupo 8. Entonces, el que como la próxima clase, según la calendarización, la próxima clase no tenemos todavía aula. La próxima clase voy a inscribir a las personas que faltan, porque yo ya sé que hay una que no está acá, porque hoy día tengo una lista de 55 personas y acá tenía 54. Esa persona es del grupo 8 y la próxima semana lo cerramos el tema de que pertenecen a cada grupo de aula. ¿Dudas por los grupos de las aulas? Por acá. Programa, listado de integrantes, el programa, la normativa de la que ya la vieron en algún momento, porque es muy similar a la que vimos en el semestre anterior. Voy a recordar algunos conceptos, ¿ya? La definición del aula invertida es un giro de 180 grados en la educación tradicional,
donde los estudiantes tienen acceso directo al conocimiento y el docente actúa como un entrenador y mentor, o sea, los responsables de los conceptos y de adquirir conceptos son ustedes. Yo los guío, les digo, esto es lo que ustedes tienen que saber, ustedes tienen que buscar y estudiar. Y aquí en la clase se entrega lo mínimo, ¿ya? Las directrices de qué es lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Por eso que ustedes estudian y presentan las aulas invertidas, porque ustedes fabrican los conceptos de aprendizaje que le entregan a sus compañeros y que cada uno es responsable de buscar más allá, ¿ya? Entonces, con este modelo los estudiantes tienen que preparar sus momentos de aprendizaje antes del desarrollo de la clase. Entonces yo tengo con nombre todas las clases y lo que hace el súper buen alumno es que dice, me va a tocar la clase de la profe hoy a este tema, entonces me pongo a mirar, ¿no es cierto?, ya a buscar esa temática para llegar preparado para la clase. ¿Ya? Eso debería ser el alumno en los mundos de los ideales, ¿ya? Entonces, esta actividad se desarrollará, abrí otra porque esta no es, ya la había subido, la voy a cambiar porque la actualicé. Voy a mostrarle la actualizada, esta es la que ya había subido, la había subido la semana pasada, creo. Les voy a mostrar la que actualicé porque no son 5 personas en esta, eso fue el semestre pasado, ahora son más personas porque son 7 personas por grupo. Voy a cambiarla en la página. Ay, ya, no importa, pero son 7, no son 5 personas. A ver si la tengo acá. Ya, bueno, acá. Ya, entonces son 7 personas por grupo, el único que podría tener 8 es el grupo 8 y los grupos quedarán definidos según la lista de clases que le acabo de mostrar. ¿Ya? El alumno con su grupo debe desarrollar el tema que le corresponde, que ya están los temas definidos, que están arriba y lo vamos a ver ahora, y eso corresponde al anexo 3. De la evaluación, cada grupo debe desarrollar de manera oral el tema que le corresponde a su grupo y no puede utilizar PPT, sí puede, si quiere, llevar un papelógrafo o similar o bien escribir en la pizarra, pero esta escritura debe estar ok antes que llegue el turno de su exposición. O sea, yo no voy a decir grupo 8 pase y recién se va a poner a escribir en la pizarra lo que quiere que usted visibilice, lo tendrá que escribir antes, ¿ya? Los expositores no pueden utilizar ayuda a memoria en ninguna de sus formas. Los expositores deben tener claridad de la hoja de rúbrica que corresponde a los aspectos que se considerarán en su evaluación, que es la misma del semestre pasado. Cada exposición se evaluará con una rúbrica simple, que está en el anexo 1 que está más abajo. Antes de que el grupo exponga, debe entregar una hoja con todos los contenidos, una hoja solamente, con todos los contenidos del tema expuesto, que también está en el anexo 2. Esta actividad corresponde a un trabajo en equipo y la nota es grupal, por lo tanto es parte de la experiencia que el grupo se haga cargo de los alumnos con mayores dificultades, ¿ya? ¿Quiénes se van a evaluar? Solo los que presentan y expongan ese día. Cada grupo puede presentarse, si nadie más quiere exponer y uno quiere exponer, bueno, se presenta uno y solamente se evalúa el segundo que se presenta. El orden de la presentación corresponde al orden de la materia que está definido en el anexo 3, ¿ya? El grupo debe estar preparado para su intervención y debe presentarse cuando se le solicite. De otra forma, no será considerado para ese día la exposición. Los grupos que exponen ese día deben estar disponibles al inicio de la clase. Lo que pasa es que empiezo a llamar a los grupos y viene la ministra, se viene bajando al inicio de la clase. Los alumnos que se presenten a todas las aulas invertidas, que son 3, tendrán una nota por esta vía, por las extras, ¿ya? El alumno que no se la presente a la cátedra el día de la hora invertida, la cátedra es libre, puede no venir, no hay problema con eso, ni siquiera tiene que tener justificativo, pero no va a ser
podrá ser cuando ya terminen todos de poner las aulas, nos vamos a poner de acuerdo para ver cuándo le tomo las aulas al que no vino. Va a sacar un papelito con algún tema de las aulas y va a tener que exponer durante 3 minutos el tema. Se le va a dar un tiempo para que se ordene y luego lo exponga dentro del curso, ¿ya? Dentro de la clase. La calendarización, que es la que mostré al comienzo de la clase, puede sufrir modificaciones debido a suspensiones de clase por parte de la autoridad. Por lo tanto, el único cronograma de clases válido es el que está definido en intranet, que es el que les mostré recién, que tengo la posibilidad de irlo cambiando. ¿Ya? Dudas, consultas con respecto a la aula. Según la calendarización, la semana subsiguiente, del 10 de septiembre. Ahí empieza la semana, ¿ya? Seguimos. Aquí está el anexo 1, que es lo que ustedes están obligados de traer para el día del aula. Tienen que venir la fecha, el número del grupo, el tema de la clase, los participantes que les voy a tener que agregar espacio, porque acá tenía solo 5 y ahora son 7. La rúbrica que quiero que se va a evaluar, lo de siempre, y eso lo tienen que traer ustedes impreso. Luego está el anexo 2, que es la hoja que ustedes tienen que traer, donde van a colocar el contenido del aula y del tema que van a exponer. Este es el anexo 2 y acá viene el contenido. Por ambos lados ustedes tienen. El anexo 3 son los temas de las aulas. Y acá está. Aula 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aula 2. Esa. Me quedó el título abajo. Y aula 3. Por allá. ¿Ya? Que tenemos en el aula, en la primera aula, definición, signos, síntomas y fisiopatología de las dislipidemias, indique la realidad local, nacional y mundial en la introducción. ¿Qué quiere decir? Y es para todos, porque todas son patologías, todas las aulas son patologías. Entonces, ¿de qué va a decir? Va a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, signos, síntomas, y además, antes que hable de eso, va a hacer una introducción indicando cuál es la realidad, la estadística de cuántas personas padecen esta patología a nivel mundial, nacional y local. ¿Vale? Asimismo, con la diabetes, con la obesidad, con el síndrome metabólico, con la osteoporosis, con el cáncer, con la fibromialgia y con el SIDA. ¿Vale? Todas las primeras aulas tienen que ver con patología, signos, síntomas y estadística de las enfermedades. La aula 2, el grupo 1, que primero habló de la fisiopatología, va ahora a enfocarse en la misma patología, pero ahora va a hablar, dice, exponga cuáles son las características especiales de los pacientes con dislipidemias que debemos tener en cuenta para prescribir ejercicio. Ya conocimos de qué se trata la patología, ahora vamos a ver qué tiene de característica las personas que sufren esa patología y yo tengo que tomar en cuenta para prescribir ejercicio, ¿ya? Y cuáles serán las consideraciones y los ejercicios adecuados para esas características, ¿ya? Entonces yo voy a investigar qué tiene de particular la dislipidemia y cuál es la indicación que tendrían los pacientes que sufren dislipidemia para hacer el mejor ejercicio, ¿no es cierto? Que obviamente vaya enfocado a controlar la patología, a disminuirla, pero a controlarla principal. ¿Ya? Lo mismo en la dislipidemia, en la obesidad, en la diabetes, en el síndrome metabólico, ¿ya? Y osteoporosis, cáncer y SIDA. Y fibromialgia. ¿Vale? Y ahí están las 3 aulas, ¿ya? Porque a todos les va a tocar la primera vez, a los primeros grupos les va a tocar quizás la misma, o al primer grupo le va a tocar la misma y a los demás no les va a tocar la misma. Dudas, consultas respecto a los temas de las aulas invertidas, que son 3. Entonces,
entonces, estamos buscando nosotros. Acá está la clase, aquí está, me preguntaba la señorita, ahí está. Esto está en intranet, y ahí está la aula 1, la aula 2 y la aula 3. ¿Vale? Y tenemos la bandera. Y tenemos los recursos todos, y acá entonces vimos el listado oficial de los integrantes, el programa de la asignatura, el aula invertida, y ahora vamos a ver la clase. ¿Dudas, consultas antes de empezar con la clase? Vamos. Ojo que la asignatura anterior es prerequisito de esta porque todos los contenidos de la asignatura anterior o de calidad de vida esa no, pero todo lo demás es base para lo que vamos a ver ahora. Así que si a alguien le quedó alguna duda de los conceptos de la asignatura del semestre anterior, revíselos, ¿ya? Porque muchas de las cosas que se vieron, ¿la vieron estoy en clase? ¿Vamos a ver? Vale, ya vamos a ver, por favor. Entonces, si no le quedó muy claro algo, repase, porque además en las pruebas vamos a preguntar cosas que teniendo en cuenta que usted la materia que ya pasó y que aprobó la materia. Bien, entonces, hoy día vamos a hablar de una cosa fundamental para el kinesiólogo que tiene que ver con los sistemas energéticos que van a permitir realizar el ejercicio, realizar el movimiento. Nosotros somos estudiosos del movimiento, por lo tanto nosotros deberíamos ser expertos. ¿Ya? Entonces, me puse esa foto porque hoy día partimos ya en el mundo, ¿no es cierto?, de fundamentar el por qué yo realizo ejercicio, el por qué de esta forma lo realizo, el por qué tengo que hacer cierto tipo de ejercicio y no puedo hacer otro. Ya es la fundamentación que me hace diferente y me hace un profesional y que se apega a la ciencia, porque uno no puede decirle a alguien que haga un determinado ejercicio si no tiene la fundamentación de por qué lo está haciendo. Porque aquí le preguntan, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué no puede hacer esto? Usted, como estudioso del movimiento y experto, tiene la respuesta correcta para eso. Debería, ¿ya? Hay otros no sé si profesionales, pero a lo mejor técnicos que dicen ya, todos van a saltar y van a hacer 20 repeticiones por un minuto. Yo no podría jamás hacer eso porque seguramente hay alguien que no puede saltar, alguien que tiene una torsión de rodilla, alguien múltiples variables. Entonces la idea del concepto que tienes que manejar, que partimos en la clase pasada cuando hablamos de la evaluación, de que todas las personas son diferentes, es que en el mundo de los ideales, por supuesto, el ejercicio tiene que ser prescrito y tiene que ser, ojalá, diseñado y definido para cada persona con su característica propia. Es cierto que en general, por ejemplo, los niños, en general, en excepción, y los jóvenes, son personas que son más bien saludables y que muchas veces uno podría trabajar de manera masiva porque la mayoría no tiene ninguna complicación asociada. Hay excepciones, por supuesto. Pero ya cuando hablamos del adulto, y más aún de los adultos mayores, ya cada uno se empieza a independizar de sus características personales, de su estado nutricional, de las patologías que tenga concomitantes. Entonces, yo necesito para que esa persona reciba ejercicio saludable, porque el ejercicio es salud, pero a veces el ejercicio no es salud. A veces el ejercicio lesiona, el ejercicio puede provocar un infarto, el ejercicio puede provocar una hipoglicemia, el ejercicio puede no ser saludable, pero mi obligación es que yo entregue ejercicio saludable, ¿ya? Y para poder hacer eso y cumplir con eso, porque soy profesional de la salud, no soy profesional del trabajo, sino que de la salud, no podría entregar otra cosa que no sea salud por el ejercicio. Y para asegurarme de que eso sea así, yo tengo que prescribir y tengo que tener claro y tener fundamentación de todo lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, cuando nosotros miramos este bonito, a lo mejor de una neurona, de un músculo, se relaciona con algo que a lo mejor no nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es? O yo cuando hace mucho tiempo estaba sentada con ustedes, no se me había pasado totalmente, como que lo había automatizado.
Entonces, es que ustedes saben que un movimiento nace de una ideación primero a nivel central, puede ser una ideación que yo voluntariamente quiero hacer un movimiento, puede ser una reacción frente a un calor, por ejemplo, a un temblor, ¿cierto? Y yo instintivamente, sin pensarlo, hago un movimiento, ¿cierto? Pero en general los movimientos son voluntarios y hay una ideación a nivel central. Y eso que defino yo, que pienso que quiero mover una pierna, un antebrazo, lo pienso y esa idea, ¿no es cierto?, se transforma en un impulso nervioso que viaja, ¿no es cierto?, por las neuronas, haciendo sinapsis, hay caminos definidos, ¿no es cierto?, y finalmente llega a un órgano efector que es el músculo. Pero ojo, que acá llega solamente la idea, ¿no es cierto?, la intencionalidad de mover, ¿ya? Pero ¿de dónde el músculo saca la energía para moverse? Porque el impulso nervioso es la intención, es que, oye, muévete. Y el músculo dice, ya, y no necesito una indicación simplemente para moverme, necesito sacar energía porque voy a hacer un movimiento para desarrollar un trabajo en física, ¿no es cierto? Es mover un segmento en contra de una resistencia, por lo tanto yo necesito energía. ¿O no? Sí. ¿Y de dónde creen ustedes que sacamos esa energía? ¿De dónde viene esa energía? Catalina, ¿de dónde? De los alimentos, ¿ya? Los alimentos son los que nos van a dar la energía. Entonces yo necesito primero que me llegue el impulso nervioso y luego necesito tener energía para realizar este movimiento, esta contracción muscular, ¿ya? Pero, claro, acá la pregunta, ¿de dónde sacamos la energía para la realización del ejercicio físico? Dijimos de los alimentos, pero ahora tenemos que saber, porque los alimentos, yo me imagino un churrasco, ¿no es cierto? Pero cómo eso finalmente llega, cómo el cuerpo la utiliza para que ese churrasco que me comí se convierta en energía que llegue hasta la fibra muscular y la fibra se contraiga y se realice el movimiento. Entonces, con eso vamos a partir con hablar primero de las energías de los alimentos, ¿no es cierto? Y que las energías de los alimentos, como todos ustedes saben, ¿no es cierto? Porque cada vez más andamos controlando las kilocalorías de los alimentos, es que un alimento define como su intensidad, su condición, su proceso específico en relación a las kilocalorías que contiene, y eso se da en relación al calor que libera ese alimento, ¿ya? Entonces, si yo hago una comparación y digo que 1 gramo de grasa de cualquiera, ¿cierto?, es capaz de producir 9 kilocalorías, y que 1 gramo de hidratos de carbono, del que sea, de manera estándar, es capaz de generar calor, 4 kilocalorías, me doy cuenta de que para el movimiento, ¿cuál sustrato es más eficiente? ¿La grasa o el hidrato de carbono? ¿Cuál es más eficiente? La grasa es más eficiente, porque si yo quiero, porque el movimiento necesita energía y la grasa me da más energía que el hidrato de carbono. ¿Sí o no? Sí, ¿ya? Por lo tanto, una persona que hace mucho movimiento como un deportista podría decirse que precisaría consumir más grasa porque le va a permitir dar más energía o más calor. Ahí vamos viendo y todo eso tiene sus matices. El problema de la grasa, que es súper eficiente, el problema de la grasa es que la almacenamos. Somos capaces, no es un problema porque nosotros gracias a que almacenamos el sustrato podemos tener energía disponible, pero el problema que tenemos con la grasa es que se almacena más que los otros sustratos, ¿ya? Cuando nosotros consumimos alimentos. Y el problema principal es que nos movemos poco y no gastamos esas calorías. Las principales fuentes de energía para los movimientos que se realizan generalmente son del tipo oxidativo. Entonces los sustratos que más se utilizan son las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, ¿ya? Sin embargo, las proteínas se usan en muy baja cantidad, porque cuando nosotros empezamos a usar proteínas generalmente
echamos mano a las proteínas del músculo, por lo tanto no nos conviene usar las proteínas, y las proteínas solamente las utilizamos cuando ya agotamos las reservas de hidratos de carbono y de grasa. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ya tenemos claro, de que la energía viene de los alimentos, que los alimentos están conformados por macromoléculas, ¿no es cierto?, que pueden ser hidratos de carbono, proteínas o grasas, y hay que tener en cuenta también que la unidad básica de energía para que se realice una contracción muscular es esta macromolécula fundamental, que es el ATP, que es el adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, que me imagino que ya lo habían escuchado. ¿Sí? Entonces, cuando se produce una degradación de este ATP, o sea, una acción de catabolismo de nutrientes, se libera energía. Cuando, ¿no es cierto?, se produce una degradación de ATP, ahí se libera la energía. Eso como que se escucha bonito, pero es como difícil de entender, ¿ya? Esa energía, lo vamos a ver ahora, esa energía es utilizada por el músculo para realizar sus funciones, entre ellas la contracción muscular. Entonces, para poder realizar la contracción muscular, yo necesito tener ATP, que es cuando se han degradado las macromoléculas principales, que son los sustratos que dan energía, y cuando yo tengo ese ATP como unidad básica, y luego, ¿no es cierto?, degrado ese ATP, y ahí soy capaz de liberar energía. Nuestro organismo tiene capacidad, ¿no es cierto?, que es bueno, por un lado, porque gracias a que podemos almacenar los sustratos energéticos, ¿no es cierto?, proteínas, hidratos de carbono y grasas, tenemos disponibilidad de energía en todo momento, ¿ya? Gracias a que la podemos almacenar, o sea, es bueno que la podamos almacenar, ¿ya? Antes, cuando se supone que los animales hibernaban, comían mucho, ¿no es cierto?, y podían dormir meses, almacenaban alimentos. Nosotros los podemos almacenar y están disponibles para cuando nosotros lo requeramos. Y también tenemos la capacidad de utilizar estos sustratos que tenemos almacenados durante el ejercicio. Para almacenar estos sustratos que tenemos almacenados existen vías que se llaman vías metabólicas, ¿ya? ¿Qué significa? Que un sustrato para metabolizarse, para ser utilizado y llegue a transformarse en ATP, tiene vías. Puedo ir por este lado y por este lado, que son las tres principales. Hay tres principales vías, ¿ya? O rutas metabólicas, como dice acá. Rutas metabólicas. ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿de qué va a depender si el sustrato se va por esta vía o por esta? Va a depender de la intensidad del ejercicio que yo voy a realizar. Muy intenso, poco intenso, ¿ya? Vale, eso va a depender si sigo por qué camino sigo. Duración del ejercicio, si va a ser un ejercicio corto, un salto, o si va a ser un trote por 30 minutos, ¿ya? Y la cantidad de sustratos que tenga almacenado, porque a lo mejor la duración y la intensidad se asocia con un tipo de sustrato, pero ese sustrato ya no lo tengo ocupado. Por ejemplo, ya ocupé todas las grasas y todo los hidratos de carbono y solamente me quedan proteínas, voy a tener que usar las proteínas. Entonces, el cuerpo optará por priorizar las siguientes vías de obtención de energía. Las principales son tres. El sistema ATP como creatina es anaeróbico, por lo tanto esa ruta metabólica se desarrolla en el citoplasma de la célula muscular. El sistema glucolítico anaeróbico también en el citoplasma, y el sistema oxidativo, que es aeróbico, entonces se desarrolla en presencia de oxígeno y en la mitocondria. Entonces tengo tres rutas principales, dos anaeróbicas, o sea, sin presencia de oxígeno, y una aeróbica, las dos anaeróbicas en el citoplasma y la aeróbica en la mitocondria. Estas son las tres rutas que yo podría utilizar para que mi sustrato se vaya por ese camino y logre al final del camino formar ATP. El ATP era el que nos va a permitir generar energía. Cada
Y yo tengo que lograr, a través de ellos, generar ATP. Y cada uno, ya sea la proteína, los hidratos de carbono, la grasa, va a tener una cascada de reacciones que van a permitir generar ATP, cada uno en su forma. ¿Ya? Explicación práctica, porque hasta ahora ya tengo claro de que viene de los alimentos, de que los alimentos además están formados por proteínas, grasas, hidratos de carbono, y con ellos tengo que llegar finalmente a la molécula fundamental que es el ATP, y entiendo que el ATP va a generar la energía, pero ¿cómo se produce eso? ¿Cómo de ATP, de dónde sale la energía? Entonces, yo primero tengo generado el ATP por la vía que haya sido, con el sustrato que haya sido, generé una molécula del ATP. El ATP es el adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato, ¿qué significa? Que tiene una adenina. ¿Alguien tiene un nombre que comience con A o un apellido que comience con A? Usted no va a colaborar y siempre se van a acordar de ustedes. Usted va a ser la adenina. Ella es la adenina y es la única en el ATP. ¿Ya? ¿Alguien tiene un nombre o un apellido que comience con P? Nadie. Se va a hacer famoso. Hasta el final de la carrera lo van a recordar. Ya. Vamos a ponerle nombre. Entonces, si las P no quieren venir, venga para acá, venga usted, que me ayuda. Vamos a suponer que es Patricia. También con P, ya, pero no diga, es A, pero me le va a confundir al público. Adelante. Ya, con P. Patricia, ¿cómo se llama usted? Paula. Patricia, la Paula y la Pierina. Y la Pierina. Ya, ella es la adenina. Usted es la adenina, pero su nombre. La Paloma. Pero olvidemos que Paloma Álvarez. Sería adenina. ¿Ya? Y está la Patricia, la Paula y la Pierina. ¿Ellas qué es lo que son? ¿Qué son ellas? Fosfatos. ¿Ya? Ellas son fosfatos. ¿Ya? Fosfatos. ¿Ya? Entonces, pero el ATP, para que sea ATP, tiene que estar entrelazado, por favor. Exacto. Eso es un ATP. ¿Vale? Una adenina, un fosfato, dos fosfatos. Lo que dice la literatura, lo que dice la historia, es que esta molécula es capaz de liberar energía. ¿Alguien sabe cómo de acá puedo liberar energía? Catalina, ¿usted sabe? Tiene que venir una enzima, que es una ATPasa, que voy a hacer yo, una ATPasa. Y ¿qué hacen las enzimas? Degradan, ¿no es cierto? Cortan enlaces. Y viene la ATPasa, lo que hace es cortar este enlace. Entonces, este fosfato se me fue para allá y ahora me quedó, no sé para allá, más. ¿Y qué pasa? Que cuando se corta este enlace, magia, ahí se libera energía. Por eso tengo que tener ATP, porque necesito tener muchas ATP para cortar enlace, liberar energía, liberar energía. ¿Vale? Y entonces cuando me quedaron ellas dos, ¿cómo se llamará? Entonces ya no es adenosín trifosfato, es adenosín bifosfato o bifosfato. Dos. Y este fosfato me quedó solo. ¿Ya? Y este fosfato me quedó solo, pero estos fosfatos igual se reutilizan. Porque después, vamos a mirar después, se unen nuevamente a través de una enzima los ayuda y vuelve a generar ATP y vuelve a venir la ATPasa, lo corta y se perdió la mejor parte y se libera. Muchas gracias, señoritas. Ya, entonces de ahí sale la energía de la ATPasa, que tiene el apellido final de ATPasa, puede ser miosina, ATPasa, actina, diferentes nombres, pero el apellido es ATPasa, ¿ya? Porque va a romper, ¿no es cierto?, la molécula de ATP y va a liberar. Entonces, teníamos el adenosín trifosfato, viene la ATPasa, ¿no es cierto?, y degrada y lo deja en adenosín difosfato. Entonces, tenemos sistemas energéticos
sistema aeróbico oxidativo, donde los sustratos van a ser carbohidratos, grasas y proteínas, y entonces acá se van a producir reacciones como glucólisis aeróbica, lipólisis, que tienen que ver con la degradación de las grasas y la degradación de los hidratos de carbono. Los anaeróbicos se desarrollan en el citoplasma de la célula muscular y los aeróbicos en la mitocondria, ¿ya? ¿Por qué solo hablábamos de estos sustratos? ¿No es cierto? Si bien el glucógeno tiene que ver con los hidratos de carbono, pero el ADP y la fosfatidilatina no lo hablamos porque son rutas metabólicas que se ocupan por periodos muy acotados. La principal fuente de energía del ejercicio es la aeróbica, porque es la que va a permanecer por más tiempo, y aquí están los sustratos que hablamos de comienzo. Acá tenemos un resumen y una comparación de los tres tipos de rutas metabólicas. Entonces tenemos en el anaeróbico aláctico se dice aláctico porque no genera como producto residual ácido láctico, ¿ya? A diferencia de este que sí no genera, ¿ya? Entonces, el anaeróbico aláctico, el sustrato puede ser ATP, que es una molécula que no necesita ser degradada, está disponible en la célula muscular, está lista para ser ATPasa. Y también tiene otra molécula que es sustrato, que es la fosfocreatina. El anaeróbico glucolítico láctico, su sustrato es glucosa, que también está disponible en glucosa circular, que iba pasando por ahí recién el chocolate que había comido recién, o el glucógeno, ¿no es cierto?, que son hidratos de carbono almacenados en el hígado. Y el aeróbico oxidativo, que son los que hemos hablado de un comienzo, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Lugar, dije que los anaeróbicos eran en el citoplasma y el aeróbico en la mitocondria. Enzimas, acá tengo dos sustratos, por lo tanto para la ATPasa y para la fosfocreatina, creatina, fosfoquinasa. En el caso del anaeróbico glucolítico láctico, tengo más enzimas en relación a los sustratos que tengo y a la degradación que tengo que hacer. Y en el caso de los aeróbicos oxidativos, tengo enzimas para cada una de las cascadas que me va a generar cada uno de los sustratos para llegar al final ATP. Vamos a hablar de potencia y de capacidad. Potencia y capacidad. Potencia tiene relación a la capacidad que tiene ese sustrato de generar energía de manera rápida. La potencia energética, en el caso del anaeróbico láctico, es alta, porque no necesito partir de un sustrato y degradarlo hasta llegar a ATP y ocupar el ATP y la ATPasa lo seccione y se libera energía, porque ya tengo ATP disponible inmediatamente. Por lo tanto, cuando yo hago una reacción rápida, se digo degrada y todo se va arrancando, la fuente energética y la ruta metabólica es esta. Fuente energética, el ATP que tenía disponible ya, y la fosfocreatina, que de ahí vamos a ver cómo es un partner del ATP que permite que el ATP se mantenga disponible por un poco de tiempo, pero no mucho. Después tiene potencia media, porque la glucosa, si bien está degradada, se demora un poco más en llegar a ser ATP y puede ser utilizada. Y en el caso de los hidratos de carbono y las grasas, se demora mucho para que sea degradado ese sustrato y llegue finalmente a ser una molécula de ATP. Eso es la potencia, la capacidad que tiene de estar disponible cuando yo requiero hacer ejercicio. Cuando hablo de capacidad, es la capacidad que se relaciona con cuánto tiempo puede estar disponible ese sustrato para ser utilizado y transformado en energía. Que es el ATP y la fosfocreatina, esta ruta metabólica tiene una capacidad baja, porque si bien está disponible inmediatamente, se me agota fácilmente, ¿ya? Porque tengo que ocupar el ATP que estaba disponible y la fosfocreatina no es infinita, es limitada, por lo tanto, yo esa ruta metabólica y la energía gracias a esa ruta metabólica la mantengo por un tiempo pequeñito, ¿ya? Media, en el caso del anaeróbico glucolítico, ya, porque la puedo mantener un poco más tiempo que el anterior, pero mucho menos que el aeróbico. Acá tenemos los tiempos asociados
porque la puedo mantener por mucho tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Por ejemplo, lo máximo tiempo que yo puedo mantener produciendo ATP la primera ronda es de 20 a 30 segundos, teniendo su pic de producción entre los 5 y los 10 segundos. ¿Ya? Entonces el pic está a los 5 segundos, o sea, tiene una potencia alta, pero ya a los 20 o 30 segundos se comienza a agotar, ya una capacidad baja. Este que tiene media, este eran 5 segundos el pic, acá a los 30 segundos a 1 minuto es el pic, pero lo puedo mantener de 1 a 2 minutos. Potencia media, capacidad media. En cambio, el oxidativo, para que recién el pic donde se está produciendo a todo dar, el ATP es recién a los 2 minutos de iniciar el ejercicio. Sin embargo, tiene una alta capacidad porque yo puedo mantener ese sustrato en esa ruta por horas. ¿Ya? ¿Cuánto se demora en regenerar? Porque yo voy ocupando ATP, se tiene que ir regenerando. Si bien este es el anaeróbico aláctico, tiene disponibilidad rapidísima, lo puedo mantener por poco tiempo, tiene una capacidad de regeneración buena, porque se demora de 3 a 5 minutos para de nuevo tener ATP disponible para ser utilizado, ¿ya? Pero por poco tiempo. El anaeróbico glucolítico láctico y el aeróbico oxidativo, como se relacionan con un sustrato que es común, que es hidrato de carbono, para poder reponerse está asociado a la alimentación. Por lo tanto, se demora de 24 a 48 horas en reponerse, desde que como, lo consumo, pasa por el estómago, lo delgado, ¿verdad? Entonces, de 24 a 48 horas. Y este también, solo que como este voy a tener, siempre se utiliza más, podría demorarme en regenerarse hasta semanas, ¿ya? En caso de un deportista que participa en una maratón, para poder reponer sus energías y mantener un almacenamiento óptimo, podría demorarse semanas en estar consumiendo alimentos que puedan restablecer el almacenamiento energético que tenía antes de la competencia. ¿Dudas hasta acá? Ya, vamos, entonces ahí está el resumen, lo vamos a repasar para lo mismo que vimos recién, pero para el que no lo entendió en el cuadro, lo vamos a ver acá. Tenemos el sustrato, el primero es el de los fosfatos. Ya les dije que iba a poner diferentes nombres cada vez para que entendieran los diferentes nombres que tiene. Sustrato, dijimos que era ATP como creatina, que reaccionaba en el citoplasma porque era anaeróbico, que la enzima principal se relacionaba con cada uno de los sustratos, por lo tanto, una ATPasa, ¿no es cierto?, y una creatinina para la fosfocreatina, y es el primer sustrato con el cual se dispone para el ejercicio. Tiene poca concentración en el citoplasma, es rápido, ¿no es cierto?, para utilizar, pero se va a gastar rápido también. Tiene un aliado que es la fosfocreatina. El ATP, como sustrato, tiene un aliado que es la fosfocreatina que permite que este ATP se mantenga por más tiempo disponible, pero igual es poquito tiempo. Dijimos que una potencia energética alta y una capacidad energética baja. Potencia porque rápidamente estaba disponible, capacidad baja porque lo puedo mantener poco tiempo. El aeróbico aláctico tiene el pic de producción de ATP de 5 a 10 segundos, ¿no es cierto? Que es el mismo que recién, ¿no es cierto? Solo que le puse otro nombre que también se le puede llamar así. 5 a 10 segundos significa que es una alta potencia energética. ¿Qué es eso? Es el periodo que está alta potencia energética, periodo de tiempo de uso de este sistema en que se produce la mayor cantidad, ¿no es cierto?, posible por esta vía. El pic, el momento en que se produce más ATP, la disponibilidad de la energía, pero el momento donde se produce más es en el segundo 5 al 10. Límite de producción, cuando ya dejo de producir, 20 a 30 segundos, baja capacidad energética entonces. Tiempo que se regenera de 3 a 5 minutos, ¿no es cierto?, para que el tiempo que se demora la fosfocreatina en recuperarse, ¿ya? Por ejemplo, los que hacen ejercicio o musculación saben que
tienen que esperar un tiempo para hacer su repetición. Hay que esperar, ¿no es cierto?, que la fosfocreatina se regenere, porque la principal sustrato y ruta metabólica que se utiliza cuando se hace ese tipo de ejercicio es esta. ¿Ya? Comparación con los otros sistemas, es de una alta potencia y es de menor capacidad energética. ¿Vale? Monito. Allá arriba tenemos un ATP, y yo les dije que el ATPasa era la heredera del ATP y tenía el apellido de la ATPasa, pero el nombre podía ser diferente. Esta es una miosina ATPasa, que está la cabeza de la miosina que realiza la contracción muscular. Entonces una ATPasa agarra el ATP y lo degrada, y lo deja en el ATP y libera un fosfato. Voy a colocar acá el recurso ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me queda un ATP más un fosfato, que acá por ahí libre. ¿Qué pasa? Que la fosfocreatina, que aquí tiene el partner, tiene el aliado del ATP, que aquí ya se liberó energía, ese ATP que estaba ahí ya se utilizó, y ya se liberó energía para la contracción muscular, va a venir la fosfocreatina, que a través de la creatinasa citoplasmática va a escindir el fosfato de esta fosfocreatina, lo va a liberar, lo va a juntar con ese ATP de allá arriba y va a formar nuevamente ATP. ¿Ya? Y nuevamente ese ATP va a venir la miosina ATPasa, y va a liberar energía y va a producir la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, esta fosfocreatina anda ahí al lado para que la enzima saque el fosfato y pueda quedar libre ese fosfato para ir utilizando con ese ATP de arriba. ¿Ya? Cuando esta fosfocreatina le saco el fosfato, me va a quedar en creatina. Todo esto que está acá es el citoplasma. Esta creatina que estaba en el citoplasma, que quedó guachita cuando le saqué el fosfato a la fosfocreatina, va a entrar a la mitocondria. ¿Ya? Y aquí en la mitocondria, gracias a un ATP que viene de la cadena transportadora de electrones, que se la vamos a ver ahora, y que se libera gracias a una ATPasa, ¿no es cierto? Y libera un fosfato, y esta creatina que venía de afuera, se le agrega un fosfato y forma fosfocreatina y sale de nuevo al citoplasma para que nuevamente vaya a apoyar al ATP en la generación de ATP, apoya porque libera su fosfato y se suma al ATP que estaba libre y forma ATP. Aquí está el ATP de donde venía el que apareció acá abajo. De acá está la membrana mitocondrial interna y externa, proteínas. Acá hay un pool de producción de ATP, y es el ATP que apareció en la imagen anterior. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy hablando de la ruta metabólica anaeróbica de los fosfágenos, la primera, digo de que la puedo, si bien tengo disponible ATP desde el primer momento, porque la ATP estaba ahí circulando, y simplemente estaba esperando que llegara la ATPasa y lo que sacara el fosfato, yo tendría ATP disponible, ¿ya? Y lo empiezo a utilizar. Y lo voy utilizando y permito que se mantenga en el tiempo, a pesar de que lo voy utilizando, porque tengo una fosfocreatina que va cediendo los fosfatos, pero esta fosfocreatina es limitada, entonces cada vez empiezo a disminuir la cantidad de fosfocreatina que tengo hasta que ya la fosfocreatina no existe, por lo tanto no puedo liberar fosfato y no puedo apoyar a este ATP para cada vez que se le saca un fosfato y queda el ATP, esta fosfocreatina lo vaya apoyando con fosfato. Como esta se agota y se termina, el ATP también se empieza a agotar y esto hace que tenga una baja capacidad, ¿ya? Porque la fosfocreatina es limitada. Se regenera rápido, sí, pero es limitada. ¿Dudas, preguntas? El otro, glucolítico anaeróbico láctico. Acá entonces, si es láctico, se genera como subproducto ácido láctico. ¿Cuál es el sustrato? La glucosa y el glucógeno muscular. El glucógeno muscular se degrada y se transforma en glucosa. Lugar de reacción citoplasma, porque es aeróbico, anaeróbico este.
anaeróbico. La enzima principal, todas las que se relacionen con la degradación de la glucosa y la degradación del glucógeno muscular. ¿Ya? Entonces tenemos la exogenasa, cuando la célula entra a la célula muscular, cuando la glucosa entra a la célula muscular, se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? Ciclo de Krebs. Entonces ahí tengo la exogenasa y una cascada de enzimas que van a participar, como fructoquinasa, porque todo lo que pasa por ella va a transformar el piruvato, la lactato deshidrogenasa, que transforma el piruvato en lactato, porque este es una ruta metabólica que genera ácido láctico. La glasa que degrada el glucógeno para obtener energía, porque va a generar glucosa y va a seguir la cascada. Pic de producción de ATP al segundo 30 o 1 minuto es donde está full produciendo ATP por esta ruta, ¿no es cierto? Acuérdense que el anterior lo hacía hasta los 30 segundos como máximo y esta está energética a los 30 segundos. Por lo tanto, las rutas energéticas son complementarias. Parto con una ruta, de viene la otra que apoya y después viene la final, que es la que lo puede mantener la liberación de ATP para que se genere energía por mucho tiempo, por horas. El límite de producción de ATP de 1 a 2 minutos, que se relaciona cuando se ocupa todo el glucógeno muscular para sostener un ejercicio de alta intensidad. Permite entonces hacer ejercicio de intensidad por un tiempo agotado, que es una capacidad media, recuerden, ¿no es cierto? Y entonces empieza a darle espacio al sistema aeróbico, que recuerda que tenía una capacidad baja, se demoraba más, pero estos otros dos sistemas le dan tiempo para que aparezca, ¿no es cierto?, la liberación de ATP gracias a la ruta energética de aeróbico. Entonces tiene una capacidad energética media. El tiempo de regeneración tiene que ver con las 24 horas, ¿no es cierto?, las 48 horas, que tiene que ver con el alimento que yo consuma y que pueda almacenarse, y el gasto energético, porque si yo estoy consumiendo, el deportista quiere recuperar la energía que tiene almacenada, come, pero sigue haciendo ejercicio y gasta, no va a poder establecer su reserva energética. Por lo tanto, es importante la carga de alimentos y el descanso que yo tenga para restablecer la reserva energética. Y entonces para el principal sustrato de esta vía es el glucógeno, y hay que tener claro que el mecanismo para restituir el glucógeno es a través de la vía alimenticia. Por eso 24 48 horas para que ocurran todos los procesos de degradación de los alimentos. Y finalmente tengo el sistema aeróbico o oxidativo que yo utilizo porque lo mantengo por más tiempo. Acá los sustratos van a ser los sustratos que comenzamos desde un comienzo, la glucosa, el ácido graso, las proteínas. Todas estas macromoléculas pueden entrar a la mitocondria, como es aeróbico oxidativo, se produce en la mitocondria. ¿Ya? Y hay diferentes rutas para lograr eso, y ahí está la ruta del ciclo de Krebs, en la cadena transportadora de electrones. El lugar donde se produce es la ruta y donde se obtiene la ATP en la mitocondria. La enzima principal, son muchas, ¿no es cierto?, que se va a relacionar con la enzima que participa en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones. Algunas de las más importantes, ¿no es cierto?, en el caso de la oxidación de las grasas, era el acetilcoenzimo A, ¿no es cierto?, que finalmente ingresan al ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, generando subproductos como el NAD y el FAD. El pico de producción de ATP a partir de los 2 minutos recién es cuando está produciendo al máximo. Si bien empieza a haber disponibilidad de ATP antes, de donde es el pico, donde hay más producción, es a los 2 minutos, por lo tanto la potencia es baja. Y se demora muchos minutos por su producción de energía por minuto, es baja. El límite de la producción de ATP, entonces lo puede mantener por mucho tiempo, horas, por lo tanto tiene una capacidad energética alta. ¿Cuánto se demora en regenerarse? Lo que yo me demoro en consumir el alimento y en procesarlo y en almacenarlo. 24 horas, 48 horas o semanas. Ojo que el restablecimiento de los
establecer, ¿no? Y entonces, si lo comparamos con otros sistemas, es de menor potencia, el de menor potencia energética, pero el de mayor capacidad energética. Rápido de disponibilidad, o sea, lento en disponibilidad y alta en capacidad de mantener la energía a través de sus grados. Y el mismo cuadro que les mostré al principio, que resume cada uno de los puntos que he comparado respecto a las tres rutas metabólicas. Entonces tenemos una capacidad aeróbica y una capacidad aeróbica. Yo me imagino que han escuchado hablar de capacidad aeróbica y anaeróbica. Por ejemplo, un test que mida la capacidad aeróbica, señorita. Capacidad aeróbica, test navegar. Ya. ¿Y alguien sabe alguno que mida la capacidad anaeróbica? No digo ninguna en la clase, porque la capacidad anaeróbica no se asocia mucho hoy en día con la salud. Y acá en la línea del ejercicio que estamos viendo, el ejercicio saludable, la capacidad anaeróbica tiene que ver también con deportistas, de alto rendimiento. Nosotros nos enfocamos al 90% de las personas que hay a nivel local, que son sedentarias, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos que tenemos una capacidad aeróbica y el semestre pasado aprendimos que hay test que permiten medir esa capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica es la que vamos a desarrollar, anaeróbica, perdón, capacidad aeróbica, es la que nosotros desarrollamos cuando llevamos a cabo ejercicios de alta intensidad y cortos. Ejercicios de alta intensidad y cortos. Señorita, un ejercicio de alta intensidad y corto, ¿qué se le ocurre? Ya, otro. ¿Alguien se le ocurre? Un ejercicio de alta intensidad y corto. Sí, cualquiera compensa. Alta intensidad y corto. Corto y alta intensidad. Otro. Un salto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando practicamos HIIT, ¿no es cierto? Ejercicios explosivos, ¿ya? Que por sus características hay un aumento brusco de las pulsaciones, ¿no es cierto? El ritmo cardíaco, porque ojo con esto, porque cuando prescribamos ejercicio en función de la intensidad, la frecuencia cardíaca va a ser nuestro principal aliado. Un ejercicio corto, cuando hablamos de alta intensidad, es que trabaja a una frecuencia cardíaca alta, a un 85% del máximo que podríamos trabajar en frecuencia cardíaca. Un ejercicio anaeróbico trabaja del 85% para arriba. ¿Ya? Entonces, eso va a significar que yo no pueda mantener ese ejercicio por mucho tiempo. Es intenso, pero corto. No puedo mantenerlo más tiempo. ¿Ya? En este caso, el organismo hace uso de fuentes energéticas inmediatas. ¿Qué ruta metabólica entonces para esto? Cualquier nombre, cualquiera de todos. La láctica o la láctica. La de los fosfatos, ¿no? Que tenía como sustrato cualquier cosa. La que tenía como sustrato, ¿qué cosa, señor? La que tenía como sustrato, ¿cuál? Señor, usted, escribiste en el celular. La que tenía como sustrato, ¿cuál es la primera? ¿Cuál era el sustrato de la primera? Fosfocreatina o ATP. Esos eran los sustratos el fosfato era el resultado cuando el ATP, acuérdense de las señoritas ATP. Ya. Entonces, un ejercicio anaeróbico es corto y alta intensidad. Entonces, ella está utilizando esa ruta. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un ejercicio rápidamente. El único que le puede proporcionar esa energía es la ruta energética, la primera, la anaeróbica, la aláctica, que tiene como sustrato el ATP, que anda circulando listo para ser utilizado, y la fosfocreatina, que es la que lo apoya al ATP. Entonces, la capacidad anaeróbica puede acelerar el metabolismo, beneficio que tiene la capacidad anaeróbica. Si trabajar anaeróbico no es tan mal, tiene beneficios también, sino que es complejo con personas sedentarias, y más si tiene una asociación a la patología. Tiene muchos efectos positivos, pero ojo que
cardiovascular sin duda y fortalecemos los huesos también, ¿ya? La capacidad anaeróbica, la línea entre la capacidad aeróbica y anaeróbica no está completamente separada, porque cuando hacemos algún deporte, exceptuando por ejemplo este que es el levantamiento de pesas, que son esencialmente anaeróbicos, pero cuando se juega fútbol, tenis, pádel, etc., hay una mezcla de tipos de capacidades y tipos de rutas metabólicas que se utilizan, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando uno hace un ejercicio, se utilizan y se van complementando las dos resistencias, la anaeróbica y la aeróbica, ¿ya? Pero generalmente, en un tipo de ejercicio predomina una más, o predomina más la aeróbica o predomina más la anaeróbica, ¿ya? Pero no son exclusivas una o la otra. La capacidad aeróbica, que es la que más trabajamos, conocemos, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista saludable con la capacidad aeróbica, que tiene relación con la última ruta energética, que era en presencia de oxígeno dentro de la mitocondria. La capacidad aeróbica tiene que ver con la resistencia aeróbica, que es la capacidad de llevar a cabo un esfuerzo de intensidad media o baja en un tiempo prolongado, ¿ya? La aeróbica, si yo salgo a trotar 30 minutos, voy a trabajar la capacidad aeróbica o anaeróbica. Aeróbica, ¿no es cierto? Si troto así, si hago un sprint, anaeróbica. Si hago un sprint, voy a quedar poco seguro, pero un sprint anaeróbica, rápido, intenso. Capacidad aeróbica media a baja intensidad. Esta sería un ejemplo de trabajo de una capacidad aeróbica, un maratonista, carreras de fondo, mucho tiempo, ruta energética aeróbica. La resistencia aeróbica se obtiene a través del metabolismo aeróbico, ¿ya? Lo realizan las células musculares mediante combustión, es decir, reacciones químicas en presencia de oxígeno, la última ruta metabólica. Por estas reacciones las proteínas, las grasas y el glucógeno almacenado en los músculos se oxidan, se degradan, ¿ya? Se van a oxidar para producir, ¿qué cosa? ATP, porque recuerden que la ATP es la molécula fundamental de energía independiente del sustrato de que venga. ATP. Solo el ATP es el que va a proporcionar energía gracias a la ATPasa que saca por otro lado y libera energía. Beneficios. ¿Qué pasa si yo mejoro la capacidad aeróbica? ¿No es cierto? Mejora la capacidad cardiovascular, se reducen los niveles de colesterol, se alivia la hipertensión, la glucemia sea maravilloso para la hipertensión, para la diabetes, ¿no es cierto? Para mejorar nuestra salud, ¿ya? Y además favorece el descanso, o sea, yo descanso más, descanso mejor, ¿no es cierto? Mejor el estado de ánimo, múltiples beneficios asociados a la mejora y al trabajo aeróbico. ¿Cómo se mide la capacidad aeróbica? ¿Cómo se mide? ¿Ah? Claro, con todos los test que miden el VO2 max. Y ahí una compañera ya dijo desde la beta, otro. Cooper, muy bien, otro. Bruce, ¿ya? Ah, no sé cuál es. Ya, Bruce, caminando 6 minutos, todo lo que entonces yo mido la capacidad aeróbica con la medición del VO2. Volumen máximo de oxígeno aparece y no desaparece más. Volumen máximo de oxígeno. Ya sabemos que el volumen máximo de oxígeno, el VO2 más, es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir para ser utilizado, ¿cierto?, en un tiempo determinado. Esa definición es de memoria, ¿ya? ¿Qué es VO2 máximo? La resina. O cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber primero, gracias al sistema respiratorio, transportar gracias al sistema cardiovascular y consumir en un tiempo determinado. ¿Vale? 3 cositas importantes. Cuando yo pregunto en la prueba, tiene que tener las 3 ideas. ¿Ya? De qué es lo que es con su volumen máximo de oxígeno. Lo vimos en la clase pasada,
resultado este VO2 máximo. Este VO2 máximo, este volumen de oxígeno se puede expresar en ml kilogramo minuto. Si lo expreso así, estoy hablando de un volumen de un VO2 máximo expresado de forma relativa. ¿Por qué? Porque no identifica los kilogramos. Una persona delgadísima puede tener 35 milikilogramos minuto, y una persona gordísima puede tener 35 milikilogramos minuto, y por lo tanto tendría un VO2 máximo igual, relativo. O sea, pero si yo lo mido en absoluto y lo multiplico por el kilogramo, por lo tanto se va, voy a ver que cuando hablo de absoluto muestro un VO2 máximo diferente. El que tenía más peso va a tener más VO2, obviamente, que el otro que era delgado, porque este que tenía más peso tuvo que correr en el test de naveta moviendo 90 kilos y el otro tuvo que correr en el test de naveta moviendo 50. Y sin embargo sacaron el mismo resultado. Por lo tanto, uno tiene mejor VO2 máximo que el otro. El absoluto me muestra una realidad. Como lo multipliqué por el peso, me quedaron en ml, y para simplificar los ml lo paso a litro, y dividido por 1000, por lo tanto me queda expresado en litros por minuto. Alguien dijo Bruce, protocolo de Bruce, es un protocolo, un test de campo o Catalina, de campo o de laboratorio. Bruce. Todos Bruce, todos con una cinta gráfica, ¿no? De laboratorio. Acuérdense que una cinta, una persona. Bruce. El protocolo de Bruce define, ¿no es cierto?, cómo se va a someter un individuo a un ejercicio. Es un test de laboratorio, directo o indirecto. Muy directo. Puede ser directo o puede ser indirecto, porque el Bruce lo puedo utilizar con la mascarilla. Si lo utilizo con la mascarilla, ¿directo o indirecto? Directo. Si lo utilizo sin la mascarilla, indirecto. Con la mascarilla no necesito hacer un cálculo porque el equipo me dice el VO2 que consumió. Si lo utilizo sin la mascarilla, es de laboratorio indirecto, pero tengo que colocar el resultado en una fórmula para sacar el VO2.